una visión de los medios públicos y privados desde la acción de gobierno. Enfocarnos solamente en eso porque tenemos 7 minutos y voy a poner mi cronómetro ahora. Bueno, ponemos la siguiente, por favor. ¿Qué era lo que pasaba en el 2006, cuando llegó antes de que llegue el gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Qué es lo que pasaba en Ecuador en el 2006 con los medios de comunicación? Teníamos una concentración de los grandes medios y sus intereses. Lo más visible es la relación de estos medios con la banca, ¿no? En manos de banqueros, e incluso de banqueros prófugos, pero también había un montón de empresas relacionadas con grandes medios de comunicación. Por ejemplo, para hacerles algo tangible, la imprenta que pertenecía al grupo del diario El Comercio era la que siempre ganaba los concursos para imprimir los libros del sistema de educación del país, siempre. Entonces, esta relación de medios con otros intereses de negocios importantes era lo que nosotros vimos o vivíamos en Ecuador de esa época. ¿Cuál era la relación inicial de los gobiernos con los grandes medios? La que siempre se vivía, como se está viviendo ahora al inicio de este gobierno, ¿no? Lo que se llama la luna de miel. Entonces los gobiernos tenían esa relación inicial con los medios, con los diferentes gobiernos, los grandes medios, los que ponían la agenda. Incluso cuando Rafael Correa era candidato y cuando Rafael Correa tuvo sus primeros meses de gobierno, también tuvo su luna de miel. Si ustedes investigan un poco las caricaturas de Bonil, por ejemplo, de esa época, a Correa lo pintaba como un superhéroe. Y publicaciones y articulistas de diarios como El Universo aplaudían la visión y las acciones de Correa. Y el propio entrevistador de Ecuavisa en ese momento, Carlos Vera, también aplaudía al presidente Correa. Pero luego, como sabemos, como yo siempre digo, los medios son como la hierba, tienen esa esencia y siempre van a ser lo que son. Entonces, esa luna de miel en ningún caso va a durar mucho tiempo, ni tampoco en este. Y luego, ese era el panorama mediático. Luego se generó el panorama mediático a los 6 meses de gobierno. Vino Rafael Correa, ganó, tomó posesión en enero del 2007 y a junio ya tenía serios problemas con los medios. En esa oportunidad yo todavía no estaba relacionado con el gobierno, no le conocía a Rafael Correa antes y me llamaron un poco a exponer qué era lo que pasaba con los medios y qué se podía hacer al respecto. Yo venía de un trabajo de gerencias de comunicación y de estrategias y tenía clara la película de lo que estaba sucediendo en eso y le expuse esto al buró político en ese entonces del presidente Correa. La siguiente. Esto es lo que yo encontré. Casi no se ve muy bien por la calidad de la proyección, pero ese era el mapa de la comunicación original a junio del 2007. Si tú ves, los medios nacionales están en rojo y muy grandes, y todo el mundo, toda la audiencia, todo el Ecuador, se nutría de lo que los grandes medios nacionales decidían. Aquí tenemos, ¿no? Todo el mundo se nutría de lo que los grandes medios decidían poner. Dice el libro de Humberto Eco, número 0, que las noticias no existen, las noticias las fabrican. Y las fabrican quienes quieren y manejan los medios. Hay un montón de noticias, un montón de cosas que están sucediendo que alguien en una sala de redacción o en un grupo de editores decide no publicar. Y alguien decide publicar quizás cosas que a nosotros no nos interesan. Lo que nosotros vemos y consumimos es lo que alguien, muy pocas personas, poquísimas personas, imagínense cuántos manejaban los medios nacionales. Serán 12 personas en el país. Los grandes medios nacionales, hablemos Ecuavisa, El Universo, las cabezas. 12 personas en el país informaban a todos los ecuatorianos de lo que ellos decidían que se informe. A todos los ecuatorianos. Y por eso tenían el poder, y por eso manejaban la agenda mediática, y manejaban también, de una u otra manera,
la gobernabilidad en el Ecuador. ¿Qué pasaba? Incluso las agencias internacionales, de noticias internacionales, tenían un filtro para recibir la información. Los medios nacionales, ellos tomaban la noticia de lo que los medios nacionales construían y tenían un corresponsal, pero ese corresponsal, como el caso de Andrés López, por ejemplo, trabaja en Ecuavisa y es corresponsal de CNN. Ya tiene una visión particular, no digo sesgada o no, pero una visión particular de lo que sucede en Ecuador. Y eso es lo que CNN finalmente termina publicando sobre Ecuador. Y al final, el resto de medios, incluso los nacionales, se retroalimentan de lo que CNN decía. En este caso, para publicarlo, ponerlo así. ¿Qué era la comunicación gubernamental? Tenía que pasar por el filtro de los medios nacionales. Un presidente de la República, un ministro, para informar, para comunicar, tenía que de ley pasar por aquí. Si no, ¿cómo llegaba a la ciudadanía? No tenía oportunidad. Entonces, el músculo de comunicación de los gobiernos siempre fue muy débil, muy sometido. Y los medios regionales, que hay un montón, en Ecuador deben haber aproximadamente unos 3.000 medios de comunicación. Entre esos tienes los 8 canales nacionales y periódicos grandes, y el resto son medios regionales, televisión, radio, sistemas pequeños de cable, revistas, periódicos. Pero ellos no tienen el dinero o no tienen los fondos para mandar corresponsales a cubrir actividades. Entonces tenían que obligatoriamente nutrirse de los grandes medios nacionales, de ese trabajo. Por eso teníamos medios nacionales, poquísimos, con grandes audiencias, y muchos medios pequeños con pequeñas audiencias. Esa era la realidad de Ecuador del 2006. Todo estaba dominado, toda la información desde aquí. Y no existían redes sociales, porque si existían, eran realmente ensayos iniciales que no tenían ningún peso. La siguiente. Ese es el diagnóstico que le presentamos al buró político del presidente Correa, y obviamente querían una solución al respecto. Y la solución fue saltarnos ese gran filtro de los medios nacionales que dominaban la comunicación, y entonces empezamos a hacer de los enlaces ciudadanos un producto que no sea simplemente la reunión con 2 o 3 periodistas con radios, sino lo empezamos a televisar. Y empezamos a tratar de construir un show de televisión, algo que la gente lo pueda consumir. Mucho se ha dicho de los enlaces ciudadanos, que nadie los veía, que la gente se aburría, que a nadie le gustaba. Nosotros nunca nos matamos en tratar de contrarrestar esto, porque teníamos información propia y los estudios que nosotros hacíamos decían que 1,5 millones de ecuatorianos cada sábado veían y escuchaban total o parcialmente el enlace ciudadano del presidente Correa. Y los picos donde más rating subía era justamente en el segmento La libertad de expresión ya es de todos. Entonces, eso nos garantizaba que teníamos directamente informada a la población sin pasar por el filtro de los grandes medios de comunicación. Los gabinetes itinerantes, si bien es cierto era un ejercicio de acción del gobierno en territorio, nosotros teníamos una productora que registraba todo lo que sucedía en los gabinetes itinerantes y distribuía, déjame ver cómo voy con mi tiempo, 8 minutos, me pasé hace rato, voy a ir mucho más rápido, y distribuía ese material a todos los medios regionales y a las radios regionales. Y así nos garantizábamos saltarnos ese filtro. Luego vinieron los medios públicos, luego los medios incautados, luego una agencia de noticias internacional para que los despachos internacionales ya tengan información realmente no filtrada, sino datos concretos sobre Ecuador, y finalmente la ley de comunicación. Eso permitió tener una gobernabilidad, es decir, el músculo de comunicación de un gobierno o de un Estado se hizo muchísimo más fuerte y pudo competir con la fuerza de los grandes medios. La siguiente. Esto no pude conseguir, como les decía, no tuve tiempo de preparar bien esto, pero pude conseguir esta lámina
desde el 2013, la última etapa del presidente Correa o del gobierno de Correa, hasta el 2017. Esto, ustedes pueden ver los números, y el presidente termina con 73% de promedio positivo. Eso significa que de alguna u otra manera nosotros nos estábamos manteniendo y saltando ese filtro, porque las noticias negativas del tema económico, de la corrupción, de la intolerancia del presidente, de que era un dictador, etcétera, estaban todos los días ahí muy fuertes. Y si tú tienes un mar de información y no eres parte de ese océano, y no tienes olas que rompan esa estructura de información y también posiciones con fuerza tu mensaje, entonces ahí sí ocurre lo que ocurre con las malezas o con la hierba. Te invade totalmente y ya no puedes hacer nada al respecto. La siguiente. La siguiente. Este es una idea del mapa de la comunicación ahora, hoy. Si un gobierno no tiene una estrategia como esta, un mapa como este, y lo tiene claro, en todo lo que tiene que intervenir, va a tener problemas de gobernabilidad, como lo han tenido todos los gobiernos en el Ecuador. Por eso han salido con tan baja popularidad, por eso, por más cosas buenas que hacían, los medios ocultaban, y lo medianamente mal que hacían, los medios lo magnificaban. Es decir, la gobernabilidad en manos de los medios. Y finalmente, la siguiente, que es la lámina final. La siguiente. Bueno, muchísimas gracias.